Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús te bendiga, Jessy. Saludos. Buenos días, buenos días. Aquí vamos entonces. Buenos días. ¿Quién más estará ya conectado? Aquí, bueno, me parece que estás solamente vos, Jessy. Bueno, entonces, nada, de todas maneras, Iglesia del Señor. Ok, ahí está entonces mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, buenos días. El Señor les bendiga más. Saludos. Muy buenos días para todos, para todas. El Señor los guarde en su precioso nombre. Ahí está entonces también Mónica Artavia, buenos días. Marco Mauricio Sánchez, hola Marco, Jesús te bendiga, saludos. Está mi hermana Gabriela, el Señor la bendiga. Sandrita, ¿cómo estás? Desde Colombia, buenos días, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Un abrazo a la distancia, confiando con la ayuda del Señor que estés bien. Hola Lucerito, Jesús te bendiga, Lucero, el Señor te guarde en su precioso nombre. Paulita, hola Paulita, el Señor te bendiga más, saludos. Y está Carolina Rodríguez también, Carito, hola, buenos días, el Señor te bendiga, saludos también. Y bueno, aquí vamos entonces, agradecidos con el Señor por un día más. Mi hermano en Ben, aquí estamos, aquí vamos, gracias al Señor Jesús por tu vida, amén, el Señor también te bendiga. En Ben, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está la hermana Margarita. Hola Margarita, el Señor te bendiga, saludos, qué bueno que estás entonces ahí, conectadita, el Señor es bueno. Está Jairo Guzmán, hola Jairo Guzmán, el Señor Jesús te bendiga, saludos, esperando que también estés bien con la ayuda del Señor. Ok, bueno, ahí se siguen sumando y bueno, agradecido, ahí está con nuestra hermana Carmencita, hola Carmencita, el Señor te bendiga más, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está el tío Guillermo, hola tío Guillermo, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde y te bendiga. El Señor te guarde y te bendiga. Y bueno, agradecidos con el Señor, con este día, con un día más, porque un día más con el entendimiento significa un día menos. Ahí está entonces a la par la tía Roxana. La tía Roxana, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está Hazel. Hola Hazel, el Señor te bendiga más. Saludos, buenos días. Buenos días. Ahí está Mayra. Mayrita, hola, buenos días. El Señor también te continúe bendiciendo. Bien, agradecido entonces con el Padre por este tiempo maravilloso que nos proporciona para que juntos como iglesia podamos entonces de buena mañana venir a compartir juntos esta vida de fe, haciéndolo por medio de su palabra y también a través de la oración, haciendo lo bueno y lo agradable entonces delante de Él, delante de sus ojos. Y bien, entonces ya se han sumado varios hermanos y entonces ahora vamos a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho. Ahí está Jairo, entonces buenos días, ok, el Señor te bendiga también Jairito, el Señor te guarde también siempre. Amén, amén. Vamos entonces a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu, entonces guiándonos y ayudándonos para que en esta mañana, por medio de su palabra, a través de la revelación de su Espíritu Santo, nosotros podamos entonces conocer, entender y obedecer cuál sea esa buena voluntad suya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Vamos a encomendarnos entonces al Padre. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, unidos puestos de acuerdo, Señor, yo y mis hermanos venimos en esta mañana delante de ti, Padre, con un corazón, Señor, lleno de gratitud, Padre, por habernos manifestado tu voluntad, por habernos, Señor, dado conocimiento y entendimiento acerca, Señor, de ti y de tu buena voluntad, Padre. Padre, podemos yo y mis hermanos confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Creador del cielo y de la tierra.
Venimos, Señor, reconociendo esa exclusividad, deidad tuya, Señor, como el Padre Creador, de quien proceden todas las cosas. Y también, Padre, venimos, Señor, confesando a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas, como el Mesías, Señor, como el Cristo al que enviaste al mundo, a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que ahora por medio de Él y gracias a la obra suya en la sangre que Él derramó en esa cruz, podemos, Señor, a pesar del pecado y la maldad que hay en nosotros, Señor, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, y podemos decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Padre Dios, nosotros estamos muy agradecidos, Señor, por este gran privilegio, Padre, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento. Te damos gracias, Señor, por obrar con tu Espíritu Santo y abrirnos las Escrituras y darnos la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento, Padre, de tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios vivo, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes, Señor, para pagar. Padre, nosotros somos conscientes, Señor, de que también al que más se le da, más se le demandará. Por eso, Señor, diligentemente nos presentamos de madrugada, de mañana, Señor, buscando tu rostro, Padre, para clamar, para pedir, Padre, que abras las Escrituras y que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra y que nos capacites y nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos, Señor, prepararnos y prepararnos bien por medio de tu palabra, Señor. Y que también, Señor, nos uses con poder y gloria para que lo que por gracia recibimos, por gracia también podamos compartir. Ayúdanos a aprender bien por medio de tu palabra y a través de la revelación de tu Espíritu Santo, para que de igual manera nosotros también enseñemos bien por medio de tu palabra, Señor, y con la llenura de tu Espíritu Santo, Padre, para que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para que seamos esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, que te sirven y no solamente te sirven, Padre, sino que además te agradan con su servicio, Padre bueno. Por amor a tu nombre, Señor, que tu reino venga con poder y gloria, Señor, a nuestras vidas en esta hora. Que nos abras, Señor, las Escrituras, Señor, que nos permitas, Padre, a través de tu palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, conocerte mejor, Padre, entenderte mejor y obedecerte mejor y además también darte a conocer, Padre. Por favor, Padre nuestro, Señor, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos delante de ti, Señor, clamando, Señor, por esta instrucción, pidiendo, Padre, por esta capacitación, Padre, para que seas tú, Señor, limpiando, Señor, cada vaso, Señor, llenando con tu Espíritu Santo y usando con poder y gloria nuestras vidas, para la gloria tuya, para la honra tuya, para la alabanza de tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, para que las obras del diablo, Señor, sean deshechas y reprendidas, para que más se y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado, Padre nuestro. Usa nuestras vidas, Padre. Usa, Señor, nuestras casas, todo cuanto somos, decimos ser, para la gloria tuya, para la alabanza, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Que tu reino venga con poder y gloria, Señor, en esta hora, Padre. Que toda altivez, todo argumento, que toda mentira, que todo engaño, Padre, que todo estupor, que toda indiferencia, Señor, sea desarraigada por completo, quitada. Que todo velo que el enemigo de nuestras almas, Señor, que la concupiscencia de nuestro propio malvado corazón haya, Señor, permitido que se levante y se ponga, sea removido, sea quitado, Padre, en esta hora. Clamamos por la revelación de tu palabra, clamamos por la llenura de tu Espíritu Santo, Padre nuestro. Ora con tu Espíritu Santo en esta hora, por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre bueno. Y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas, Padre bueno, y en esta hora, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias.
amén y amén. Ahí está entonces mi hermana María Teresa, buenos días también, un saludo especial para usted, mi hermanita. Ahí está Mauricio, el Señor te bendiga, Mauricio, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bien, amados hermanos, entonces nada, vamos a comenzar para que podamos entonces aprovechar bien el tiempo. Bien, ahí está el hermano Pastor Juan Manuel, buenos días, buenos días. Bien, entonces, bueno, el propósito como tal de este tiempo, de los lunes en la mañana, es poder ahondar en lo que se predicó el día de ayer, profundizar entonces en el conocimiento y la sabiduría, pues, que el Padre, a través de su palabra y a través de la obra maravillosa de su Espíritu Santo, nos manifestó, nos dio. Esto con el ánimo de poder entonces capacitarnos primeramente para que sea de provecho para nuestro propio espíritu, pero también además para que podamos entonces dar cumplimiento con el mandamiento que el Señor Jesucristo como iglesia nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí está Eduardo Sancho. Hola, buenos días, Eduardo. El Señor te bendiga también. Saludos. Ahí está mi hermana Carolina, alias Nina. El Señor te bendiga más también. Amén, amén, amén. Entonces, bien, como les decía, ser capacitados para poder entonces dar cumplimiento al mandamiento santo de ir y pues predicar el Evangelio del reino a toda criatura. Bueno, perfecto. Entonces, bien, ahora, esto es maravilloso poder, entonces, primeramente entender de que la única forma de recibir de parte del Señor es dando. El Señor Jesucristo, entonces, en su palabra nos enseña este principio y es básico que como cristiano nosotros, entonces, podamos tener claridad acerca de eso. Miremos en el Evangelio. En el Evangelio según San Juan, en Evangelio según San Mateo, denme un segundo aquí, por favor. Entonces, aquí, porque todo el que da, dad y se os dará, medida buena, rebosada, espera que se me pierde aquí, en vuestros regazos. Lucas, capítulo 6, que ya no veo, no tengo tanta ubicación, entonces no enfoco tanto. Lucas 6, 38. Vamos a mirar Lucas 6, 38. Lucas 6, 38 dice así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, ese principio, mis amados hermanos, es entonces, como les decía, básico que nosotros tengamos claro el entendimiento de que realmente es, como dijo el Señor, como está enseñándonos, más bienaventurado dar que recibir. Porque a todo el que da, pues se le da para que tenga más y pueda continuar dando. Así que es maravilloso, pues, primeramente teniendo el entendimiento claro acerca
de esta verdad, entonces saber que en medida que nosotros disponemos el corazón para dar, entonces de esa misma forma el Señor nos añade y pues nos da más. Hola Patricia, Jesús te bendiga. Saludos también desde Bogotá, Patricia, ahí a la distancia. Un abrazo, esperando y creyéndole al Señor por todo, para que estén bien en la casa, todos por allí. Bueno, entonces, bien, eso es maravilloso. Saber que el Señor, entonces, cuando nosotros disponemos nuestros corazones para obedecer y pues compartir el Evangelio del Reino de los Cielos, darle cumplimiento al mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio, entonces es de esa manera que ponemos entonces en práctica todo el conocimiento, todo el entendimiento que Él nos ha proporcionado de su palabra, y bueno, y es cuando entonces nosotros a ese conocimiento y a esa sabiduría que Él nos da, entonces vemos como al momento que empezamos a compartir y empezamos a predicar, pues el Señor nos empieza a añadir más, y entonces es maravilloso cuando ya empezamos a ver al Señor pues obrando con poder y gloria y dándonos esa palabra de vida eterna, y podemos ver entonces cómo realmente es la obra de Dios a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, como dice textualmente en la Biblia, ahora sí vemos como si Dios estuviera rogando pues por medio de nosotros. La porción que compartimos ayer durante la predicación del Evangelio es entonces esa porción que está en San Lucas capítulo 10, versículos entonces del 21 al 24. ¿Listo? Entonces dice en el 21, Lucas capítulo 10, 21 en adelante. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí está entonces Fred. El Señor Jesús te bendiga, Fred. Saludos, buenos días. Bien. Entonces, nada. Aprendíamos ayer acerca de Dios, y aprendíamos que entonces en la Biblia está o se manifiesta acerca de que Dios es uno. Pero bueno, entonces aclaramos acerca del concepto como tal de uno. Entonces, que no está haciendo referencia de manera exclusiva o única a uno, así, de cantidad, sino que entonces lo que está hablando y está haciendo referencia a la Biblia es también además acerca de entonces exclusividad, y eso es entonces importante, porque cuando precisamente allí en el Evangelio según San Juan capítulo 17, vamos un momento por favor allí. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, antes de ir a la cruz, intercede ante el Padre por nosotros, por su iglesia. Entonces vemos efectivamente a partir del versículo 1, como dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos ahí, maravilloso, entonces, cómo el testimonio nos muestra de que efectivamente nuestro Maestro, nuestro Cristo bendito, entonces Él oraba y cuando lo hacía a el Padre. Y lo vemos entonces Él refiriéndose a el Padre como el Dios único y verdadero. ¿Y a qué entonces es ese único y verdadero? ¿A qué es lo que eso se está como tal refiriendo? Entonces se está refiriendo a la exclusividad del Padre como el Dios creador de todas las cosas, como el que entonces le da origen a todo, de quien proceden todas las cosas. Y eso es entonces maravilloso, que nosotros tengamos en cuenta esta verdad, que tengamos claro el entendimiento acerca de esta revelación con respecto a el Padre. Hay mucha fe en poder llamar a Dios Padre. Es impresionante la cantidad entonces, o cuando esa manifestación, la cantidad de fe que nosotros, a través de esa manifestación de llamar a Dios Padre, la cantidad del significado profundo que contiene la expresión Dios Padre, de llamar a Dios Padre. Porque entonces esa es, digamos, la esencia de todo, en realidad, el cristianismo. Esa es la esencia, esa frase, pues, digamos, entonces, resume el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso entonces maravilloso, porque la palabra Padre significa entonces origen, procedencia, ¿ve? De quien procede. Y bueno, entonces en la Biblia el mismo Señor Jesucristo dice que Él no ha venido por su propia cuenta, sino que el Padre lo envió. Y entonces Él está diciendo, el Hijo está diciendo que procede del Padre. Y no solamente el Hijo está diciendo que Él procede del Padre, sino que además también el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Ven? La Biblia es clara acerca de esto. Entonces, y del Padre proceden todas las cosas. Por eso lo llamamos al Dios Padre. Porque estamos entonces reconociendo, escúchenme bien, al Padre como de quien proceden todas las cosas. 1 Corintios, capítulo 8. Ayer también veíamos entonces versículo maravilloso, esta porción. Capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Entonces, ¿ven? Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas.
Entonces el Padre es el origen. El Padre es entonces el Dios creador. El Padre es entonces Dios que establece su voluntad. Es el Dios creador, es Dios que establece su voluntad, es Dios que envía al Hijo, es Dios que envía al Espíritu Santo. ¿Ven? Y esto es maravilloso, pues, hermanos amados, como tal, para que nosotros podamos entonces tenerlo bien claro, tenerlo en cuenta, porque les compartía y les comparto pues aún y les compartiré con la ayuda del Señor que el mandamiento que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo nos encomendó a nosotros, a su iglesia, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hola Helen, Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Esa es entonces la gran comisión, el gran mandamiento. Ahí lo vemos nosotros en los 4 testimonios, de alguna manera más claro en Mateo, Lucas y Marco. Sin embargo, en Juan aún también, entonces lo vemos diciéndole a Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Ahí está Martín, el Señor te bendiga, saludos, buenos días, mi hermano, Jesús te guarde. Ese es el mandamiento, ir y predicad el Evangelio a toda criatura. Que prediquemos entonces, que anunciemos el Evangelio del reino de los cielos, que les anunciemos a los hombres que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es entonces realmente el mandamiento que el Señor le da a la iglesia. Y el Evangelio, entonces, de forma clara, concisa, directa, ¿qué es en realidad? Ahí mismo en Corintios, miremoslo por favor, 1 Corintios, ahí mismo, que estamos cerca, capítulo 15. Dice así: ¿cuál es el evangelio que el Señor enseñó y cuál es el evangelio que la iglesia cristiana desde el principio enseña? ¿Y cuál es realmente el evangelio? Miremoslo por favor. 1 Corintios 15. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ojo, está hablando entonces aquí el Espíritu Santo por boca de nuestro hermano Pablo y está entonces dejando claro cuál fue o cuál es entonces el evangelio que él entonces, que por medio de él entonces recibieron, y que ese evangelio que por medio de él recibieron, entonces si perseveran en ese evangelio son salvos, pero que si se apartan, si se desvían de él, entonces no pasó nada, no pasa nada. Y entonces dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, escúchenme bien, mis amados hermanos. Está dejando claro y está manifestando entonces ese evangelio en el cual, como les dice, si perseveran son salvos, y si se mueven o si se salen de ahí, entonces creyeron en vano. Y está diciendo entonces: primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
O sea que el Mesías, el Cristo, el Salvador, murió por nuestros pecados conforme a lo que en las Escrituras el Padre ha manifestado, conforme a lo que está escrito. Y es maravilloso, entonces vamos a mirar ahí un momento, por favor. Después volvemos acá, si quieren márquenlo, pongámosle una seña a Isaías 53. Al profeta Isaías, en el versículo 53. Para que veamos entonces dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Entonces, ahora sí, Jesús Sánchez, el Señor lo bendiga. Esto cuando nosotros lo vemos hoy en día, ahora sí, ya con el entendimiento, entonces nos damos cuenta claro de que entonces efectivamente aquí está manifestando que Dios el Padre cargó en él, en el Hijo, en el Cristo, el pecado de nosotros. Entonces, el Evangelio es el que el Padre envió al mundo, fue enviado con un propósito específico, y es morir y llevar en la cruz y pagar allí el precio por nuestros pecados, que Él es el Cordero de Dios, el Cordero del Padre, el Cordero que el Padre proveyó. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Y que entonces después dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces predicamos y anunciamos el Evangelio, el arrepentimiento para el perdón de pecados por medio de la obra del Hijo de Dios y de su sacrificio en la cruz y su muerte expiatoria
Pero no solamente entonces que murió, sino además que el Padre lo envió a morir, sino además predicamos y enseñamos que el Padre lo resucitó entre los muertos y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ahí nosotros vemos un momento, vamos un momento a Hechos de los Apóstoles. Y vemos entonces dice en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Entonces ahí vemos está contenido el Evangelio, que murió por nuestros pecados y que resucitó, pero que todo ha sido y es entonces voluntad de Dios. Y ahora sí, maravilloso para que entonces como tal podamos tener claro correctamente el panorama bíblico. ¿A quién entonces se manifiesta o a quién se refiere la Biblia cuando está hablando entonces o se menciona a Dios? ¿A quién se está haciendo referencia? Aquí estamos entonces diciendo, varones, oíd de estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Estamos leyendo Jesús Nazareno aprobado por Dios. ¿Cómo es la forma? ¿O qué es entonces? ¿A qué está haciendo referencia de manera correcta? Varones hermanos, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por el Padre, entre vosotros por las maravillas y prodigios y señales que el Padre hizo, que protegidos y señales que el Padre hizo a través de él entre nosotros, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del Padre, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles, el cual el Padre levantó, suelto los dolores de la muerte. Porque entonces aprendimos ayer y vimos ayer acerca de esta de esta revelación y cómo entonces definitivamente, mis amados hermanos, hoy pues, desde el principio vemos cómo la iglesia cristiana entonces tuvo que comenzó aquí a predicar el evangelio del reino de los cielos, y una vez, a medida que el evangelio del reino de los cielos se comenzó a predicar, inmediatamente ya empezó a también tener que hacer defensa de la fe, porque inmediatamente acabamos de leer allí en Corintios, les dije no nos perdamos, entonces dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo en Corintios 15, 1 Corintios 15, si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, y si no creéis, en vano. Entonces inmediatamente, conforme el evangelio comenzó a predicarse, inmediatamente el diablo, como siempre, porque es Satanás, el enemigo, el que se opone a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios entonces es el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Acuérdese que hoy, en este momento de la dispensación del tiempo, entonces estamos en la dispensación de la salvación, de la gracia. ¿Se acuerdan? Timoteo, primera de Timoteo,
Dice así, capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ve, dice aquí, mire cómo lo llama, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Amén. Ay, pero es que nuestro Salvador es Jesucristo, el Hijo es nuestro Salvador. Recuerde, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió. El Padre es el que establece la voluntad y el Hijo nos deja claro en el Evangelio que Él no vino para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, el que lo envió. O sea, entonces, ¿es correcto o no es correcto que esté haciendo referencia aquí a Dios, o sea, al Padre, nuestro Salvador? Porque el Hijo viene a ejecutar la voluntad del Padre, pero el que establece la salvación del hombre es el Padre. La voluntad del Hijo es entonces ser el Hijo del hombre, pero el mandamiento del Padre es que sea el Cristo de Dios. Todo esto, mis amados hermanos, es maravilloso, que cuando ya uno tiene el panorama más claro y lleno del Espíritu Santo, y a través del estudio y del escudriñar y de escuchar con fe la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios, entonces uno empieza a tener claridad acerca de todo este panorama bíblico y puede entonces tener esa fe correcta y mejor y más ciertísima. Y es necesario porque entonces efectivamente esa es la voluntad de Dios hoy para el hombre, la salvación por medio de la predicación del Evangelio y a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, en el Hijo en el que Él envió al mundo. Pero como les decía, entonces desde el principio, así como lo vemos en Génesis, siempre el diablo es entonces el que está, como lo vemos en Job, como lo vemos en toda parte actuando, metiéndose, interponiéndose entre Dios y la voluntad de Dios que no se lleve a cabo con los hombres. Pues entonces, debido a eso, desde el principio, tal cual comenzó la predicación del Evangelio, lo que él comenzó a hacer fue a tergiversarlo, a apartar de la verdad, y a lo que se predicara y a los que predicaran la verdad, entonces después enviaba a otros predicando otro evangelio para sacar a la gente de la verdad, del verdadero evangelio, del único. Por eso vemos entonces en Gálatas, rápidamente ahí en el evangelio, en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Entonces, capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, estamos hablando que eso es muy diciente. Escúchenme, o sea, está diciendo él mismo cómo es posible que ya estén predicando otra cosa, si les acabo de predicar, si esto apenas comenzó. Está maravillado, mire, el apóstol, nuestro hermano Pablo dice, estoy maravillado, o sea, ¿cómo es posible? Pero si acabamos de comenzar y ya, el diablo no descansa. 24/7 se lee sus cortes, sus huestes de maldad. Por eso siempre yo, hermanos, les insisto, nosotros tenemos que ver, Marce, Jesús te bendiga, saludos. Nosotros tenemos que ver por medio de la Biblia a Dios trabajar, pero también debemos entonces tener en cuenta que el diablo no se queda quieto. Por favor, mis amados hermanos, acuérdense que no tenemos lucha, o sea que estamos en guerra, que hay una guerra. Nuestro Señor Jesucristo es el descendiente de la mujer y por ende entonces de igual manera ahora nosotros hemos sido
adoptados hijos de Dios, y pues también ahora es nuestro enemigo, y entonces nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces ahora estamos en el reino del Padre y en el reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y pues entonces tenemos pelea contra el reino de las tinieblas. Pasamos de ser sus hijos a convertirnos, dejó de ser nuestro Padre y se ha convertido en nuestro enemigo. Eso es vital que nosotros tengamos claro este entendimiento, mis amados hermanos. Entonces dice que tan pronto te has alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces está dejando claro cómo se separaron entonces de qué. Del Padre, como el único Dios verdadero que los llamó por medio de Jesucristo. Porque es que es el Padre el que nos atrae. Jesucristo mismo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No lo atrajere. Entonces dice el 7, no que haya otro evangelio, sino no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ni más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y ahí es donde entonces tenemos que, ahora sí, como tal, entrar en materia. Y pues entonces ya, con la ayuda del Señor, explicamos correctamente, vimos qué era el Evangelio, y entonces ahora, ¿qué debemos hacer y qué tenemos que hacer? Pues apologética, defensa del Evangelio. Porque no es que en realidad haya otro. Y no es que entonces en realidad nosotros digamos, sí, es que ellos son cristianos y van allí a otra iglesia, pero entonces, bueno, es una iglesia, vaya, no es igual a la de uno, pues, o sea, no hablan lo mismo, no enseñan así como lo mismo, pero bueno, por lo menos están yendo a la iglesia. Y entonces, ahí es donde entonces nosotros estamos pensando que efectivamente es que el punto aquí es, que la cuestión aquí es una cuestión entonces de religión. De ir entonces a la iglesia, no importando que allá lo que prediquen o lo que enseñen sea otro evangelio. Ay, porque es que es una iglesia chiquitica, bonita ahí que está en el barrio, ahí cerquita, o es la iglesia a la que está yendo fulanita de tal, y entonces, ay, es porque a los chiquitos les gusta, viera que es que a los chiquitos allá sí les gusta porque... No, y es que de verdad que la alabanza allá sí es bonita, viera qué bonita. No importa si entonces lo que predican sea, no importa que lo que prediquen sea otro evangelio. Y entonces usted y yo, pues entonces así, textualmente. Sí, van a otra iglesia, pero pues no, pero es una iglesia, digámoslo así, de sana doctrina. Y bueno, y cuando hablamos acerca de sana doctrina, no sé cuántos de ustedes sepan entonces que qué es o a qué hace referencia, digamos, en sí misma que sea una sana doctrina. No, pues que adoren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y si entonces, digamos, es del otro bando, es, digamos, del otro lado, entonces una iglesia de sana doctrina, adoran el nombre, así los va a escuchar. Adoran el nombre, adoran el nombre, así los va a oír. Y eso es entonces que sea una sana doctrina. Entonces, eso es que sea, digámoslo de alguna manera, unicista o que sea trinitario. ¿Ve? Y ahí es donde entonces la cuestión es que si es otro evangelio, entonces se aleja del que los llamó. ¿Ve? Se alejan del que los llamó. Por eso deja claro en Corintios, ahorita lo acabamos de leer, en el cual si perseveráis, sois salvos, y si no, creíste en vano. Porque el punto aquí, mis amados hermanos, es que para nosotros, en nuestra condición de criaturas, llenas de pecado, de falencia, de maldad, y entre nosotros debe o existe entonces un margen de tolerancia y un margen de permisividad
en todas las cosas. Nosotros entonces en nuestro propio malvado corazón existe ese margen debido a nuestra condición caída, pues existe ese margen de de permisividad. Somos supremamente permisivos y entonces el hecho de que seamos supremamente permisivos, de igual manera, entonces humanizamos a Dios y pues entonces, a ver, si es verdad, Dios sabe, Dios entiende. Entonces humanizamos a Dios, caemos en la tentación y en la mentira y en el engaño de nuestro malvado corazón y humanizamos a Dios y entonces, como somos permisivos, entonces de igual manera Dios tiene que ser permisivo. Dios tiene que ser permisivo. Entonces, ¿qué tiene o qué diferencia hay entre si Dios entonces es uno y solamente es uno y nada más uno? ¿Y qué diferencia hay entonces si finalmente no es uno, sino que son tres y uno? Dios sabe, Dios entiende. Lo más importante es el corazón. Porque es que aquí lo más importante y lo que Dios está viendo es el corazón. Perfecto, muy bien. Lo que Dios está viendo es el corazón. Pero ¿qué sería o qué fuera, qué sería o cómo sería donde entonces lo que Dios viera fuera el corazón de nosotros? ¿Qué creen ustedes que pasaría con cada uno de nosotros, yo incluido, si Dios entonces actuara conmigo conforme a lo que hay en mi corazón, a lo que Dios ve en mi corazón? La hermana Chely se corrió, se hizo a un lado de pronto para que cuando me vaya a partir el rayo, me vaya a fulminar de un rayo. Porque no es de esa manera, no es de esa forma. Porque no es entonces conforme a lo que haya en mi corazón, sino que lo que haya en mi corazón es lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha manifestado. Eso es lo que está en mi corazón. Y eso es lo que hace entonces, esa es la gracia, su gracia. Y eso es lo que hace entonces que realmente, pues, Dios pase por alto lo que realmente hay en mi corazón y no se enfoca en lo que hay en mi corazón, sino que ve que en mi corazón también está lo que Él ha puesto. El conocimiento y el entendimiento que Él me ha dado, la revelación que Él me ha dado hacia Él mismo. Y esto es entonces importante que nosotros podamos entonces tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, como les repito, el punto aquí es que todo lo que hay hoy y desde el principio nosotros vemos y como conforme han pasado los años, se va arraigando y se va multiplicando, es entonces la perversión del evangelio. Aquí hay unos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, y hoy el evangelio está pervertido. Y esa perversión, entonces, usted y yo podemos darnos cuenta cuán pervertido está por entonces cuántas sectas o cuántas denominaciones hay. Tal cual hay denominaciones, tal cual hay perversión. Unos que lo pervierten. Cada vez hay más que lo pervierten y cada vez hay más producto de esa perversión. Y eso es entonces todo lo que nosotros debemos entender con respecto a el por qué existen o hay tantas iglesias o por qué hay tantas denominaciones. Y les ponía el ejemplo entonces de cuando uno llega a un restaurante y se encuentra con aquel menú tan amplio y tan variado. ¿Por qué? Porque entonces hay sabiduría o no en ese adagio popular, en ese proverbio popular, que dice, ¿no lo han escuchado? En la variedad está el placer. En la variedad está el placer. ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado o no?
Entonces, claro que en la variedad está el placer, pero acuérdese que entonces, ¿cuál es, como les decía, el efecto que causa? Que cuando uno ve, entonces no sabe por fin qué comer. Con tantas opciones no sabe uno qué escoger. Y nosotros los seres humanos ya desde el principio la Biblia nos da testimonio, mis amados hermanos, que no somos entonces buenos o aptos de alguna manera para escoger. Pero que siempre, claro que sí, tenemos el derecho de escoger. Pero, óigame bien, cuando hay variedad. Cuando hay variedad. Pero con respecto entonces al Señor nuestro Dios, que uno es, no hay variedad. Mucha variedad. No existe variedad. Porque la Biblia dice que es uno solo nuestro Creador. Y que entonces no podemos escoger, o sea, no podemos escoger entre más porque uno es únicamente el verdadero, nuestro Creador, el Padre. Y aunque hay muchos dioses muchos que se hacen llamar dioses, y entonces ellos se manifiestan y está ahí la idolatría, que es lo que enciende el furor, la ira de Dios. Y desde el principio entonces lo que el diablo es su papel, su ministerio, es precisamente eso. Que el hombre, que el ser humano, la criatura, no adore, no sirva al Creador. Y eso es lo que le da origen, ¿me está escuchando? Origen al pecado del hombre. Es la corrupción de la criatura. Y eso es lo que le da origen entonces en la tierra. Pero antes el que se opuso a servir a su creador fue la criatura desde el principio, el ángel en el cielo. Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ese es su ministerio aquí en esta creación. Pero la Biblia nos da testimonio que él antes fue creado en el cielo y fue arrojado aquí a la tierra por su rebelión. Por eso la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a él, también lo llama Padre. Juan 8. Juan 8, capítulo 44. Es un nombre. Nuestro Señor Jesucristo lo llamó así. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es el que le da origen al engaño. Es el que le da origen entonces al pecado. Es el padre del pecado. Es el que le da el origen al pecado. Y el pecado como tal del diablo no tiene o no está en el cielo, no está relacionado con la ética, ni con la moral, ni con el comportamiento. Está entonces relacionado con él como criatura, no rendirle adoración al Creador. ¿Ve? Como criatura, no rendirle adoración al Creador. Esa es la corrupción de la criatura. Esa es la corrupción de la criatura. No servir al Creador, no adorar al Creador.
Y por esta causa viene el juicio de Dios. Por esa causa viene el juicio de Dios y por eso vino el juicio de Dios y la Biblia dice claramente que fue arrojado a la tierra, expulsado, excomulgado, destituido de la gloria de Dios. Satanás y sus huestes de maldad. Y entonces, ahora, esta criatura viene y en esta creación engaña al hombre, a ese ser que aquí en la tierra crea el Dios creador, valga la redundancia, con el mismo propósito que lo creó a él y el que creó a los ángeles en el cielo, que lo adoren, que lo sirvan por medio de la obediencia a su palabra. Y entonces tienta al hombre, lo engaña, para entonces quitarle la adoración al Dios único y verdadero y hacer que entonces esa adoración se le rinda a Él. Y eso es entonces el principio de la corrupción del hombre, que a raíz de la obra diabólica, satánica, cae en el engaño por que la palabra de Dios le es distorsionada, porque el que da la palabra es Dios siempre desde el principio, porque el evangelio lo dio Dios y ahora el diablo, ¿qué es lo que hace? Pervertirlo, para que entonces quitarle la adoración al Dios único y verdadero, al Padre, de quien proceden todas las cosas, para que entonces el hombre ahora en la religión cristiana, pero aún así esté bajo el juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Y eso es entonces maravilloso que tengamos en cuenta y tengamos claro esta verdad, mis amados hermanos, porque entonces no es una cuestión de simplemente ir a la iglesia, no es simplemente una cuestión de pertenecer a una iglesia, no es simplemente pertenecer a una denominación, de tener una religión sino de poder entonces adorar al Creador, al Dios Creador. Darle la adoración a únicamente el Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, a quien entonces nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a manifestarnos, a decirnos que ese único y verdadero, el Dios Creador, era su Padre. Y que Él era el unigénito Hijo del Padre. Él había venido del Padre, que a Él el Padre lo envió, el Creador del cielo y de la tierra. Porque entonces la adoración al Padre, al único Dios verdadero, en el huerto, el hombre pierde esa adoración. El hombre plantó en el huerto para que lo labrara y lo guardara, para que lo sirviera. Y la forma como ese hombre en el huerto servía al Creador era por medio de la obediencia a la palabra. Y no ha cambiado. Las criaturas tenemos entonces que la obediencia, la adoración, el servicio al Creador se lo prestamos, se lo brindamos por medio de la obediencia al mandamiento. Dios manifiesta su amor por medio de su palabra a través de darle a la criatura mandamiento, orden. Y la criatura recibe el amor de Dios cuando recibe su palabra como mandamiento y lo guarda. Y a través de la obediencia a la palabra, entonces Él, sí es que lo servimos.
Y entonces desde el principio siempre Dios está dando la palabra. Y eso es lo que usted y yo vemos, Dios que le da la palabra al hombre en el huerto del Edén. Pero el hombre en el huerto del Edén entonces rechaza, cae en la mentira y el engaño cae en la mentira y en el engaño del diablo, y entonces rompe la relación. Pero dice la Biblia claramente entonces que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, y entonces después lo vemos dándole mandamiento a Noé: construya el arca. Y después lo vemos entonces dándole mandamiento a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y después lo vemos entonces dándole mandamiento a Moisés. Y después lo vemos dándole mandamiento al pueblo de Israel. Y ahora en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces ahora a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado mandamiento, y esto es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. El mandamiento es entonces ahora que nos arrepintamos y que podamos orar pidiendo perdón, podamos orarle pidiéndole perdón por nuestra idolatría, por no darle nuestra adoración, por no, que Él no ha sido Dios en nuestras vidas, no ha sido entonces, y nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y creemos que ese perdón ha sido y está siendo posible por medio y a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es entonces la realidad, la verdad no cambia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero recuerden entonces, quienes perturban el Evangelio, corrompen el Evangelio. Y ahí están entonces las doctrinas, entonces, que si son trinitarios, que si son unitarios, y los unos los agarrados con los otros. Y bueno, si es sana doctrina, entonces sí, con tal de que sean trinitarios. Todos esos pastores de la prosperidad, todos esos que usted ve, todos son trinitarios. Y los otros entonces que usted ve, que entonces también que los otros, que los que hablan de los cesacionistas, que no reconocen la obra del Espíritu Santo, los que digamos no hablan en lenguas, los que, ¿cómo se llama? Pentecostales, que se tiran al suelo y botan babas y ya saben, y que todas esas carambadas, todos esos tienen una denominación. Todos esos tienen entonces una denominación, y sin embargo entonces, ¿qué es? Cuando usted va a una iglesia de esas, no sé cuántos han tenido, digamos, la oportunidad o salieron de esas, allá salimos nosotros, ¿de acuerdo? Ver esos desmanes, todas, es que no es manifestaciones del Espíritu Santo, pura obra de demonios. La gente está viendo, y la gente está viendo, y la gente está viendo, y las personas están viendo, y el nombre del Señor es blasfemado por causa de ellos. Los pastores con mansiones de millones, carros de lujo, aviones privados, y ese es el Evangelio según ellos. Y todo eso sí son trinitarios, sana doctrina. Se adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos, ya para qué no me pongo a hablar con nombres propios. Ustedes saben. Y todo, y el Papa Romano, y los curas entonces son trinitarios. Sana doctrina entonces. Adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos están precisamente desviados, corrompidos. Porque nunca, desde el principio la adoración, está claro en la Biblia, es a un solo Dios, al Creador.
Y esa adoración al Dios único y verdadero, al Creador, al Padre, fue la que nuestro Señor Jesucristo vino a manifestarnos, vino a enseñarnos. Pero nos vino a manifestar y nos vino a enseñar que esa adoración al Padre, que es a través de la obediencia a su palabra, es y está únicamente por medio, entonces, de la fe en el Hijo, a través de recibir el mandamiento que el Padre nos dio a través del Hijo. Y este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Y ahora entonces al Padre, al Hijo que envió al mundo, le dio toda la autoridad. El Padre le dio la autoridad al Hijo. El Hijo está diciendo que el Padre, el Dios único y verdadero, ahora le dio a él la autoridad y que ahora el Padre establece que el Hijo tenga la autoridad. Y por eso entonces es que como cristianos, nosotros como cristianos, entonces adoramos entonces al Dios único y verdadero, porque recibimos de Él, del Padre, el mandamiento, y el mandamiento del Padre es que honremos al Hijo, que manifestemos entonces la fe en el Hijo. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Miremos entonces para que veamos aquí en Juan rápidamente, porque nunca alcanza el tiempo. Juan 3. Quiero rápidamente ambientar esta porción para que nos alcance el tiempo. Aquí los discípulos, escúchenme bien, Juan el Bautista, el enviado de Dios, el hombre enviado de Dios, estamos hablando al pueblo de Israel, a judíos monoteístas. Los judíos son los únicos, desde el principio, la única religión monoteísta. El monoteísmo comienza entonces por un hombre. ¿Quién es el hombre que le da origen? ¿Quién es el primer hombre en entender y adorar al único Dios verdadero? En conocer, en entender y en adorar al único Dios verdadero. ¿Quién? Abraham. Aquí les dije que vamos a Juan 3, pero vamos rápidamente. Veamos cómo es y quién se lo revela. ¿Cómo es y quién se lo revela? Para que veamos entonces ahí en la sombra desde el principio la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Mesías, la obra del Génesis. Capítulo 14. Génesis capítulo 14, entonces Abraham, Lot y Lot, sus sobrinos, se han separado y ahora Lot se ha ido para Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot es capturado y se lo llevan cautivo con su familia, y Abraham va con sus criados y los nacidos en casa, pocos hombres y no hombres fieros de guerra, y sin embargo triunfa sobre 5 reyes o más. Y entonces dice así, mire, en el capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El rey de Sodoma, ustedes saben quién es entonces, ¿no? Está haciendo referencia a quién.
al rey de este mundo, al príncipe de este mundo, al diablo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ya sabemos entonces, conocemos quién es o a quién representa ese sacerdocio. ¿A quién estará representando? No es que es, acuérdese, sino que es figura de lo que ha de venir. Entonces está aquí el diablo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el falso Dios, con sus falsos dioses, manifestándosele a Abraham, y se le manifiesta entonces, ahí vemos la sombra del Mesías, del Cristo, ese sacerdote de paz, del rey de Salem, el rey de paz, así será llamado su nombre, príncipe de paz. Isaías, ¿no? Príncipe de paz. Entonces dice, y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuál fue el conocimiento entonces que tuvo la revelación que Jesucristo le dio a Abraham? Como sacerdote o como intermediario, la palabra entonces es intermediación. ¿Qué conocimiento le dio a Abraham? Que había un Dios altísimo, o sea, un Dios que estaba por encima, y que ese Dios altísimo, el que estaba por encima, es entonces el creador del cielo y de la tierra. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo en que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿A quién? A ese sacerdote. Por haberle dado entonces el conocimiento y el entendimiento acerca de que ese Dios, el creador del cielo y de la tierra, era el que le había ayudado a derrotar a los demás. Entonces dice, entonces el rey de Sodoma, el diablo no se queda quieto, dijo a Abraham, ve a Dios trabajar y ve al diablo alterno. Dame las personas y toma para ti los bienes, sírveme. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios, mire que repite el conocimiento que acaba de adquirir. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Ella no tiene parte conmigo. Ya no tiene parte conmigo. Ya no tiene parte conmigo. Ya yo entonces tengo el entendimiento. Y entendió que por medio del sacerdote de Melquisedec es que sirve. Ya le di el diezmo al que tenía. Ya serví al que es el verdadero, al creador del cielo y de la tierra. Entonces Juan 3, a esos descendientes de Abraham monoteístas que tienen el conocimiento acerca de que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, verdadero. Juan el Bautista entonces, sus discípulos vienen y le dicen, mire, se están desviando de la adoración. ¿Qué es lo que pasa? Porque dice que ellos se están desviando de la adoración al único Dios verdadero, a Yahweh, al creador del cielo y de la tierra. Y están entonces empezando a darle adoración a aquel que usted dio testimonio, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Y miren entonces, dice que les contesta, el que
de arriba viene, Juan, 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Está entendiendo? El señorío de Jesucristo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Está manifestando eso, que tiene revelado claramente que ese Mesías entonces viene de Dios, es el enviado del cielo. Y que por ende, si viene del cielo, tiene autoridad. Tiene autoridad. Y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es real. El que recibe al Hijo y cree en el Hijo, tiene la fe verdadera en el Padre que lo envió, en el que hay realmente un Dios creador del cielo y de la tierra. Si no, no. Porque simplemente entonces es un concepto abstracto y nada más. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No da el Espíritu por medida. Porque no vino a este mundo si no es por medio de Dios, del Espíritu Santo. Y no puede manifestarse con poder como el Creador en esta creación si no es por el poder del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la explicación que él está dando cuando le dicen, oigan, los judíos están alejando, están idolatrando a ese del que usted está dando testimonio. Igual lo que les está diciendo, no, es que por medio de él es la adoración al Padre, al único Dios verdadero. Porque él es el que viene de Dios. Porque él es el Hijo al que el Padre ama y que todas las cosas ha entregado en su mano, le dio toda autoridad. Y Juan, y nuestro Señor Jesucristo en Juan, ahí adelantico en el 5 lo explica. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, esa es la fe cristiana. Y nosotros entonces, mis amados hermanos, escúchenme bien, como se los he dicho y se los decía ayer y se los vuelvo a repetir, no somos una iglesia trinitaria, no somos una iglesia unicitaria, no somos solo Jesús, cuando se nos va a acusar o se nos acusa porque bautizamos en el nombre de Jesús. Y no somos entonces una iglesia trinitaria, porque entonces, digamos, no adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a una santísima Trinidad. Porque la Biblia no habla de ninguna de las dos. Miren, los solo Jesús o unicistas. Entonces hay unos que son arrianos, que digamos como los testigos de Jehová, que niegan la deidad de el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dicen que Jesucristo entonces realmente no es, digamos, el Hijo de Dios, sino que efectivamente es el Hijo de José y de María. ¿Ve? Y que realmente es que José y María le dieron encarnaron a el arcángel Miguel. Terrible, ¿no? Y los otros hay entonces los unicistas pentecostales, que son entonces los que, digamos, en este caso, lo llaman solo Jesús,
No hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo, sino que esos son entonces modismos, y ellos son modalistas, donde entonces es solamente un Dios, pero que a veces actúa como Padre, a veces actúa como Hijo y a veces actúa como Espíritu Santo. Al igual que yo, que soy entonces papá, soy esposo y además soy pastor. En este momento estoy siendo pastor, ahorita dejo de ser pastor y voy y le doy un beso a mi esposa y me convierto, o le digo que me haga el desayuno y me convierto en esposo. Y después ahorita entonces se levanta Betty y le digo que recoja el desorden y entonces soy papá, pero no soy el mismo. No. Y están los otros entonces, por supuesto, los trinitarios, entonces la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A cualquiera de los tres, porque los tres finalmente son uno. Valga entonces la aclaración, por favor, sean diligentes, miren y investiguen, ustedes mismos indaguen, para que se den cuenta entonces que efectivamente ese versículo que está allá en Primera de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 6, que aparece incluso en esta Biblia, y todo eso es un versículo a grandes luces añadido para respaldar esa doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Ve? Pero cuando vemos entonces todo el contexto, no tenemos problema, que se lo añadieron, perfecto, bien, pero dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por eso dice que entonces no hay, el que tiene el Espíritu no puede ser engañado. Porque recuerden, entonces la fe cristiana correcta es la adoración al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. Y a ese Jesús, el Cristo, el Hijo, lo manifestó y nos lo enseñó y lo llamó Padre. Y nos dijo que ahora, por medio de Él, era nuestro Padre. Entonces, esa figura de intermediación, así como Abraham recibió por medio de Melquisedec, ese sacerdote rey de Salem, el entendimiento y el conocimiento y la revelación. Por eso dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese conocimiento y esa revelación es a través de la obra del Espíritu Santo que nos lleva y nos guía a la fe en el Hijo de Dios. Y que cuando ponemos la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces inmediatamente, por eso dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre que lo envió. ¿Ven que es perfecta nuestra fe? ¿Ven que es perfecta nuestra fe? ¿Ven que es perfecta la fe cristiana? No nos apartamos, no tenemos tres dioses como la Trinidad, que adoran y creen en tres dioses. Por favor, adoran y creen en tres dioses diferentes, así entonces digan que y los tres son uno. La manera correcta es entonces como la Biblia nos enseña, como el Señor nos lo está manifestando. No estamos negando entonces la existencia y la naturaleza de Dios como espíritu. Solamente que esa no es ahí, no hay y no se puede existir la adoración correcta, tal cual como el Señor nos lo manifestó. Hablando del Espíritu Santo, el Señor dice, miremos un momento rápido porque ya se nos acabó como siempre el tiempo, capítulo 16, versículo 14. Bueno, pero veámoslo desde el 13 para que
lo entendamos con el contexto ya para terminar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene, el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces está hablando y está manifestando esa unidad entre el Hijo y el Padre. Pero está dejando claro que esa unidad entre el Hijo y el Padre está haciendo y es posible por medio del Espíritu Santo. Por eso yo entonces cuando despedimos el culto los bendigo y bendigo la iglesia, digo el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, digo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, pero eso no es trinitario. Porque ya esos para defender entonces esa doctrina están viendo por toda parte. Pero dice aquí, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces acuérdese, es el Evangelio, que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él es el Salvador. Y entonces cuando sí cree eso, sí recibe el Espíritu Santo y ahora viene el conocimiento y el entendimiento acerca de que entonces efectivamente es el Padre, el único Dios verdadero. Pero hay que, entiéndame, primero delante del Hijo. Hay que predicar el Evangelio, el arrepentimiento para el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que entonces a través de la fe en el Hijo reciban el conocimiento, la revelación acerca del Dios único y verdadero, del Padre. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al Hijo ninguno sino aquel al que el Padre quiera revelar. Entonces, amados hermanos, esa es la realidad. La fe cristiana es entonces en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas, como el intermediario. Y entonces por eso nosotros como cristianos entonces solamente oramos al Padre. Pero sabemos entonces que como el mismo Hijo nos lo enseñó, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dará. Porque nadie puede, entonces, nadie puede verdaderamente creer y reverenciar con el entendimiento a un Padre, sino entonces lo hace a través del Hijo, que fue el que se manifestó. A un Padre, un Dios invisible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver jamás, sino es a través de desarrollar la fe en la imagen visible de ese Dios invisible. Y de ahí no nos movemos, porque la Biblia no enseña, al que tiene al Hijo tiene al Padre, ¿sí ve? Porque la fe primeramente tiene que y debe ser en el Hijo, a través del arrepentimiento y el poder entonces pedirle perdón a Dios para que pueda y exista para Dios. Por eso dice nacer de nuevo, para que comience a existir para Dios. ¿Ve? Porque el que diga o confiese, sí, yo creo que hay un Dios, el verdadero, el creador del cielo y de la tierra, sin tener la experiencia de recibir ese entendimiento, ese conocimiento por medio del Hijo, no es posible. No es verdad, porque sin querer está entonces bajo la mentira y el engaño de los falsos dioses, del Dios de este siglo. Y no sabe, pero a Él es el que adora. Bien, mis hermanos, entonces esta noche continuamos con la ayuda del Señor. A partir de las 7:15 nos vemos y bueno, que sea el Padre dándoles toda la revelación por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y que dice la Biblia que el Espíritu mismo os guiará a toda la verdad, que tenéis la unción del Santo y entonces Él les da entendimiento de todo. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno,
Un feliz día para todos, que el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Un abrazo.